Espíritu Santo Fuego presenta como los días de Pentecostés. Palabra, poder, milagros, señales y prodigios. El Evangelio de Jesús. Con el pastor Esaú Méndez. Sana doctrina, apología, liberación, sanidad y la venida del Espíritu Santo de fuego. ¡Comenzamos! Vámonos en vivo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos conectándonos a esta hora de la tarde, noche, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Hoy estamos haciendo este video, continuando siempre con nuestra lectura en Juan capítulo 2. Hoy vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan. Siempre viendo la historia, la vida de Jesús, los testimonios, ¿verdad? Los testigos que presenciaron los acontecimientos de su estancia, del Verbo hecho carne que habitó entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que Israel despreció, pero que le permite ahora a todo pueblo, lengua y nación ser parte de la redención final. Así que ese es un motivo de gran gozo. Aleluya. Vamos a leer un poco la palabra de Dios y tal vez puntualizamos algunos detalles importantes dentro de la lectura. Así que leemos la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la boda de Caná. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero lo que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Muy bien, estamos leyendo prácticamente uno de los primeros milagros que Jesús nuestro Señor realizó, ¿verdad? Esto es en las bodas de Caná. Quiero hacerles nada más algunas observaciones. Primero que nada, Jesucristo nunca se embriagó. Eso es importante porque la gente se agarra de este capítulo y de esto para decir que hoy pueden beber bebidas alcohólicas, cosa que es totalmente falsa. La Biblia no habla de eso. La Biblia no enseña que Jesús se embriague o promoviera el alcoholismo. De hecho, si conocemos un poquito el contexto histórico,
Debemos entender que antes el agua escaseaba, no era fácil tener el agua potable como ahora, que tenemos el agua a disposición de parte de la municipalidad, aunque sabemos que no es agua 100% bebible porque pues se puede enfermar la persona del estómago. Sin embargo, no era como antes. Antes habían pozos, por ejemplo estaba el famoso pozo de Jacob, del cual sacaban agua de muchas ciudades, comunidades llegaban ahí por agua, ya que no existía un sistema como ahora en la era moderna. Y muchas veces los pozos se secaban y habían pozos muy importantes de donde la gente hacía filas para poder obtener el agua. Por lo tanto, la gente acostumbraba a tomar el vino, pero el vino no en el concepto de nosotros como latinos, sino el vino para ellos era el jugo de la uva que se exprimía. Generalmente lo hacían en el lagar donde personas con sus pies machucaban las uvas y el jugo que salía, ese era el vino que la gente tomaba, ya que abundaban los cultivos de uva y entonces las personas solían beber el vino en vez de agua, el jugo de la uva sin fermentar. Es importante hacer notar esta observación porque hay mucha gente que se agarra de estos versículos para decir que hoy pueden tomar el alcohol, que ahora el vino no es como el jugo de uva tradicional, sino que es alcohol. O sea, es alcohol. La gente le gusta embriagarse y se agarran de estos pasajes para decir que se pueden embriagar porque Jesús hizo vino, cosa que es totalmente falsa. El vino que Jesús realizó no tenía nada que ver con fermentación. Era el jugo de uva, como que usted ahorita tomara un jugo de uva sin fermentar, un jugo natural, muy delicioso, saludable incluso para el organismo, pero no implicaba que la gente se emborrachara, no era para embriagarse como el día de hoy la mayoría de gente lo hace. Incluso cabe mencionar que hay iglesias que utilizan el vino con alcohol fermentado para hacer lo de la Santa Cena, cosa que es totalmente reprobable. No debe de ser así. La Santa Cena no se realiza de esa manera. No se debe de utilizar ningún tipo de alcohol para realizarla. Nosotros sí conocemos varias personas y ministerios que usan el vino con un toque de alcohol y eso es un error totalmente. Eso es una corrupción en el altar. Eso es una manera de pervertir el verdadero enfoque y esencia de lo que es la Santa Cena, por ejemplo. La otra vez contaba a una persona que estaba hablando con un pastor y el pastor le decía: tengo un problema, que yo todos los días tomo Santa Cena. Entonces la persona al escuchar eso le dijo: pastor, usted tiene un problema de alcoholismo, porque resulta que ese pastor tomaba la Santa Cena, dice, pero tomaba con vino fermentado, con alcohol, un grado de alcohol. Hay diferentes grados, ¿verdad? Sin embargo, ya este pastor ya tenía un problema de alcoholismo todos los días. O sea, su cuerpo ya se había acostumbrado a consumir el alcohol, ya se había vuelto un adicto al alcohol a través del vino. La gente cree que porque toma una copa de vino con alcohol lo hace más cool o lo vuelve de otra categoría, cuando lo único que está haciendo es pervirtiendo su vida, alcoholizándose. Ya está en un grado de adicción donde la persona a veces difícilmente puede dejar ese hábito, esa costumbre. Jesús no enseñó eso, pues Jesús no contaminó su cuerpo, no pecó, ni llevó el pecado a nadie, porque el vino que hace Jesús en este milagro poderoso, que también representa la abundancia de Dios, ¿verdad? La vid representa la abundancia de Dios. Esto fue un acto hasta cierto punto profético de cómo se iba a derramar, ¿verdad?, la bendición de Dios sobre la humanidad. Por eso es que este milagro es simbólico también, no solamente tiene que ver con el hecho de que Jesús hizo ese milagro físico ahí, sino que es simbólico de la abundancia de bendición, del mover del Espíritu de Dios que iba a manifestarse sobre la vida de la humanidad. Pero es importante que ustedes vean aquí esos aspectos porque mucha gente hoy ha tergiversado. Les voy a compartir rápidamente. Yo ya hice un video de eso en una ocasión. Hicimos refutando la doctrina de los borrachos
y ahí derribamos todas esas falsas enseñanzas que la gente tiene y les mostramos cómo es que no es como ellos piensan. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento varias palabras hebreas para representar el vino. Una de ellas es el yayin, que es un tipo de vino fermentado. Otro de ellos es el tirosh, que es el jugo de uva pero sin fermentar. Ese tipo de jugo era el más apreciado porque era recién salido. Es como cuando usted se toma un jugo recién hecho, ¿verdad? Sabe tan exquisito. Cuando uno lo deja un tiempo, cambia el sabor incluso, empiezan algunas cosas como a fermentarse, como por ejemplo un jugo de piña. Si usted se lo toma en el momento es delicioso, pero si usted lo deja un tiempo empieza a agarrar un sabor como agrio, como ácido y empieza su proceso de fermentación. En lo particular a mí no me gusta. Pero el jugo de uva recién exprimido era el vino tirosh, así es como se dice en el hebreo, así es como está establecido. El vino shekar, que ese ya tenía que ver con licor, ya con algo completamente intoxicante, así como lo que hoy vemos, ¿verdad? Lo que se consume generalmente en los centros comerciales, supermercados o lo que sea, la mayoría de veces ese es el que se vende y es el que le gusta a la gente, ¿verdad? Porque eso los hace sentir con una sensación de embriaguez. Está el vino mamsak, que es el vino mezclado. Ese ya tenía otros aditivos, ya más fuerte, ¿verdad? En Génesis 9:21 se relata cómo Noé lamentablemente se embriaga con el vino yayin, y eso implica unas situaciones bastante delicadas que se dan en su historia. En Génesis también 19:32 las hijas de Lot emborracharon a su padre con el vino yayin, que es un vino embriagante. Si usted ve esas historias nos reflejan cómo es que puede provocar problemas. Dios en este momento nos muestra, por ejemplo en Deuteronomio 32:33, Dios le dijo que el vino yayin de Sodoma era como veneno de serpiente, o sea que la perspectiva de Dios no era a favor de ese tipo de situación, ¿verdad? La Biblia no nos llama, nos advierte a que ni siquiera miremos el vino cuando rojea. Eso lo dice el libro de Proverbios 23:31. Dice, no veáis el vino cuando rojea. Y ahí especifica cuáles son los efectos. Entonces, si vemos aquí hay advertencias de que no debemos de hacerlo. Ahora, Nehemías 10:37 dice que traerían las primicias de las masas, de las ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino. Cuando dice el vino, habla del vino tirosh y del aceite para los sacerdotes, ya que a los sacerdotes se les daba el vino tirosh, que es el que no tiene nada de alcohol, que era 100% jugo de uva, pues ellos también tenían prohibición, ¿verdad? Un jugo de uvas que era 100% natural, ¿verdad? No tenía fermentación, ya que ellos no podían tomar fermentado antes de entrar al lugar del santuario. Por ejemplo, eso lo vemos en Levítico 10:9. Tú y tus hijos contigo no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, si ustedes ven, eso es todo un estudio, ya lo hemos dado, puede buscar usted nuestro video de el vino, la doctrina de los borrachos, donde hay personas que hoy día quieren utilizar este tipo de textos para pervertir la esencia y el verdadero sentido de lo que aquí representa. Por eso vale la pena que en esta lectura, en Juan capítulo 2, veamos que ese milagro fue algo que impactó la comunidad, y con esto el Mesías empezaba a abrirse el camino para mostrar que él no era una persona más, sino que él era el Mesías, y las señales, prodigios lo acompañaban. El otro día estábamos viendo cómo en un canal supuestamente de la iglesia del falso apóstol, el lobo rapaz de Guillermo Maldonado, supuestamente llevaron a Dion Ibáez, que hizo el milagro del vino ahí supuestamente, después salió a la luz que era un truco. No te dejes engañar. Ese tipo de cosas también se han utilizado para manipular la mente de la gente y para atraer en estos grupos de mercaderes de la fe sensacionalismo, y de esa manera
atraer membresía y dinero, que el final de todo este acto es siempre ven y pacta y trae porque Dios te va a dar un milagro, y entonces es un gancho, ¿verdad? Ese engaño, esa mentira. Jesucristo hizo este milagro para muestra. Sin embargo, el día de hoy es muy difícil, al menos yo en toda mi vida no conozco a nadie que haya hecho esto, y el que lo ha hecho pues se ha descubierto que es una mentira, que es un fraude y que es un truco con una cosa química ahí que tienen para generar este tipo de situaciones, ¿verdad? Por lo tanto, no fuimos llamados nosotros a beber vino y embriagarnos de la manera que el mundo lo hace. Es una observación que cabe mucho, vale la pena mencionar. Así que, mis estimados amigos, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Vamos a seguir después con otro video. Va a seguir Jesús echa a los mercaderes del templo en otro video. Nos quedamos ahorita con Juan capítulo 2 del versículo 1 al 12. Ya hicimos nuestros videos del capítulo 1 en 2 partes, así que también usted puede verlo, y algunas observaciones que vamos haciendo sobre la lectura. No te pierdas el próximo episodio y estaremos al pendientes. Por favor, toda conducta de embriaguez, toda conducta de borrachos, toda conducta que no corresponden a siervos de Dios, de hijas de Dios, abandónala. Tienes que ser luz para las personas y ser un ejemplo. Si tú te dices ser un cristiano de verdad, Jesucristo no nos enseñó a embriagarnos. Este milagro solamente representó, porque en esas épocas este tipo de bodas eran algo que era demasiado ruidoso. Entonces este milagro provocó que la fama de nuestro Señor se extendiera, mas nunca el Señor generó un vino que trajera borrachera, sino todo lo contrario, un vino limpio, jugo de uva, y por eso es que ese milagro impactó, impresionó a las personas, ¿verdad? Como de los cántaros de agua salió y surgió ese jugo de uva con un sabor definitivamente único, recién salido, como un sabor de algo fresco, ¿verdad? Por eso dice el maestresala, has dejado lo mejor, le dijo al que había invitado a la boda, mas ellos sabían que Jesús había provocado ese milagro. Hay muchos milagros, hay milagros hoy, por supuesto. Dios hace milagros. Nosotros no somos cesacionistas que creen que ya no hay milagros. No, sí hay milagros. Sí hay gente que es mentirosa, engaña y son charlatanes, pero eso no quiere decir que Dios no siga haciendo milagros. Dios puede hacerlo. Dios lo ha hecho, Dios sigue trayendo sanidad, Dios sigue trayendo libertad, Dios sigue trayendo bendición y vida, así que, pero lo más importante es que Dios sigue trayendo salvación de tu alma. Eso es lo más importante, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra observación que vemos ahí es que se le dice la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso es un concepto teológico que le llamamos el Teótokos. Teótokos es el estudio donde se habla acerca de este tema y donde se aclara que María no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús, el verbo hecho carne, como una tutora. Obviamente el pueblo cristiano respeta a María, pues es un privilegio tan grande que ella tuvo, pero no la idolatramos. María nos salva. No oramos en el nombre de María porque esa no es la orden de Jesús. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Por lo tanto, también cabe mencionar que aquí se habla de María, la madre de Jesús, mas no María, la madre de Dios. Es muy importante que ustedes aprendan la diferencia. Dios no tiene mamá. Dios es Dios. Él es el principio y Él es el fin. Él es todo. No hay mamá de Dios. Por eso decir la madre de Dios es equivocado. Es un concepto errado, generalmente promovido por la enseñanza de la católica, la cual sabemos que realmente sus doctrinas están fuera de la verdad. Por lo tanto, estimados amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuidemos que en estas lecturas y enseñanzas podamos aprender en esos detalles cómo hablar como cristianos, cómo vivir como cristianos y cómo interpretar correctamente las escrituras. Por lo tanto, dejamos hasta aquí este video y para mí ha sido una bendición poderles compartir. Nos vemos
Hasta el próximo video y que Dios me los bendiga a todos. Y recuérdense que Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene. Y de que viene, viene. Y de que nos vamos, nos vamos. Así que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.